Alguna vez escuché a una persona colocar un ejemplo que me llamó mucho la atención y que tenía que ver con otorgarnos un permiso o autorización para poder hacer durante 24 horas lo que nos plazca sin que la consecuencia de lo que hagamos pudiera afectarnos de alguna forma. En otras palabras, en ese lapso de tiempo podríamos hacer lo que quisiéramos, no importa qué tan malo sea. La pregunta que hacía esta persona era: ¿qué se te ocurriría hacer? ¿Qué haríamos justo en ese lapso de tiempo? Después de la pregunta hay como un silencio que todos hacemos a esta propuesta prácticamente indecente. E inmediatamente después nos imaginamos las cosas que haríamos. Evidentemente serían cosas por fuera del marco de lo legal. Este gran expositor concluía, después del análisis que seguramente nosotros le daríamos rienda suelta a nuestros deseos pecaminosos: vamos a hacer en esta franja de horas donde podríamos hacer cualquier cosa aquello que desagrada a Dios. Él decía algo que impactó mi corazón en ese momento y que además me confrontó. Lo dijo así textualmente, abro comillas: eso que pensaste que harías y además la forma como lo harías habla de quién eres tú realmente. Yo pienso que negar esa realidad de quiénes somos nos hace más vulnerables y propensos a fallarle a Dios. Y estoy convencido que el arte de conocernos a nosotros mismos y saber de qué somos capaces va a hacer que determinemos anclarnos a Dios y depender de Él. En la Biblia una historia que es muy conocida y que está en el libro de Mateo capítulo 26 versículo 31, donde Jesús le dice a sus discípulos que todos sin excepción le abandonarían justo en el momento en que el Señor fuera arrestado, juzgado y crucificado. Cuando el Señor hace tal afirmación, inmediatamente salta la figura de Pedro diciéndole a Jesús que él jamás le abandonaría. Consecutivamente Jesús le dijo que no solamente eso era lo que pasaría, sino que además le negaría públicamente. Pedro insistió confirmando su tesis de que jamás le abandonaría y además juró no hacerlo, igual que los otros discípulos. La Escritura no detalla que Jesús hubiera insistido en decirle a Pedro lo que ocurriría, y yo creo que el Señor guardó silencio en ese momento en el que escuchó hablar a Pedro de la forma en la que lo hacía. Todos conocemos la historia y cómo terminó, y efectivamente sucedió lo que Jesús había anticipado, y antes de que hubiera el cambio de guardia romana ya Pedro le había negado nada más y nada menos que 3 veces. Esto es justo lo que pasa con nosotros cuando somos advertidos por Dios con respecto a lo que ya está establecido en su palabra. Somos tan dados a hacer lo incorrecto y a salirnos del camino que no queremos darnos cuenta de lo vulnerable que somos. Por eso la Biblia afirma que el que crea estar firme mire que no caiga. Y esto tiene que ver con un exceso de confianza extralimitado de nuestras fuerzas que nos otorga cierta licencia de autosuficiencia para poder enfrentar lo que tenemos por delante de forma natural. Esto definitivamente hace que nuestro desconocimiento a profundidad de quiénes somos y la negación de poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos nos juegue una mala pasada. La mejor forma de agradar a Dios es reconocer cuáles son nuestras debilidades, insisto. Así reconoceremos también que la única forma de poder avanzar es cuando nuestros cimientos es Jesús y su palabra, y sobre todo la confianza que tenemos en Él. Entonces diremos: di al débil, fuerte soy. Y lo haremos con mucha alegría, entendiendo nuestra dependencia al Señor. Dios te bendiga grandemente.